Y ahora pasa lo mismo en algunos países. Pero nosotros, en esta gran República Argentina, tenemos la gran libertad de poder levantar nuestras manos. La palabra. Leamos en Sofonías, que han encontrado el pasaje, la profecía, el libro de Sofonías. En el capítulo 1, un versículo en el capítulo 1 de Sofonías. El profeta Sofonías. Vamos a dar tiempo para que los hermanos puedan encontrar. Si no, no tiene objeto venir con las escrituras al culto. Tenemos que darle siempre en primer lugar a la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1 de Sofonías, versículo 14. Dice así la escritura. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Pasemos ahora al Evangelio de Juan. Como segunda lectura. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan. El apóstol Juan, autor de varios libros de la Escritura. Aquí tenemos el Evangelio en el capítulo 3. Y el versículo 35. Dice así. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por última lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, solamente 2 versículos, en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versículo 30. Dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó a todos con haberle levantado de entre los muertos. Hasta aquí la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe a los romanos diciendo así un versículo muy importante. El pecado entró en el mundo por un hombre. Interesante que no entre por una mujer. Entró por un hombre. Vamos a ver por qué entró por un hombre y no por una mujer. Y sigue escribiendo Pablo, y por el pecado entró la muerte. Segundo paso. Y sigue escribiendo Pablo, y la muerte pasó a todos los hombres. Y sigue escribiendo Pablo, todos son pecadores. Si nos trasladamos al Edén, cuando comenzó
pecado en la tierra. El pecado ya existía antes del Edén. Estaba en el padre de la mentira, el diablo. Ese personaje tan mentiroso que usando a la serpiente y a la mujer pudo hacer caer al primer hombre. Adán. Qué triste. Qué triste y qué responsabilidad para Adán. Y Dios se siente lastimado con Adán. ¿Y de qué forma se siente lastimado? Se siente despreciado. Adán, ¿dónde estás? Se había escondido. ¿Qué has hecho? ¿Comiste acaso del árbol que yo te dije? Dios omnipotente, no comas. Y encontró una excusa en él, la mujer. Yo no tanto, la mujer. La mujer que tú me diste. Me dio. ¿Y tú qué hiciste? Comiste. Ah, así está aquí. Pues por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Punto 1. Y comiste del árbol que yo te dije, Dios omnipotente, no comas. Morirás. Qué triste, ¿no? Que el primer mensaje triste que encontramos en la Escritura. La muerte. Y hemos cantado en esta noche para nuestra satisfacción, no de la muerte, lo que esperamos como creyentes, sino tu venida, Señor. Ahí sea la muerte. Por esa venida que esperamos para poner fin a la muerte. Pero la muerte reina hasta el día de hoy. Pero hubo uno que venció la muerte. Solamente uno. Cristo, el Hijo de Dios. Él venció la muerte. Y de ese triunfo nos hace participantes a cada uno. ¿Lo has pensado? Que en Cristo Él es más que poderoso. Porque Él es el Todopoderoso. Fue el peor mensaje que escuchó Adán en todos los días de su vida. Morirá. Y no solamente eso, Adán. Para no descargar mi ira sobre ti, la tierra será maldita por tu causa. Por tu culpa, descargo yo mi ira en la tierra. Y hasta hoy sigue la tierra, porque es maldecida. Si escuchamos las noticias en el día de hoy, sequía en los Delondes, falta de agua en otro lado, derrumbes en otro lado, terremotos más allá, temblores más acá, temporales por allá. Qué tremendo. Y cada día irá peor, dice la Escritura, porque se acercan los días del fin. Cercano está, hemos leído en esta noche, el día de Jehová. Escribió el profeta Sofonías. Cercano y muy próximo está el día grande de Jehová. Ningún valiente, hemos leído, en aquel día tendrá voz para gritar, porque la voz sonará con amargura, porque es el día de Jehová para el impío. Es un día de ira para el pecador no arrepentido. Es un día de tinieblas. Será solamente, dice el profeta Miqueas en el último libro de la Biblia, será un día como un horno ardiente para el impío y el pecador. Pero para vosotros, el impío será como estopa, dice el profeta Miqueas. Pero para vosotros, los creyentes en Cristo, los que invocáis mi nombre, dice el profeta Miqueas, en vosotros nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia, hermanos? El Hijo de Dios. Cada creyente reinará
siempre. Cuando leemos la Escritura, no solamente el profeta Miqueas, no solamente el profeta Sofonías, pensemos en Daniel un poco. Daniel, aquel joven cautivo que fue llevado en los días de Nabucodonosor a Babilonia. Un joven. No solamente él, acompañado también con aquellos tres que lo acompañaron. Cautivo. Sin libertad. Podríamos decir como prisioneros, cautivos. En un país extraño. Y cuando se le ofrece la comida del rey, dada para todos los cautivos y los habitantes de aquel lugar, la rechazan. Estos cuatro jóvenes, dice la Escritura, hebreos, dicen: no queremos contaminarnos con esta comida, preferimos comer legumbres y agua, no queremos vino. Dice la Escritura que rechazaron el vino y la comida que el rey ordenó. Y el que estaba a cargo de la comida dice: pero me comprometen a mí, porque vuestros rostros van a quedar flacos, débiles, debilitados. Yo soy el responsable. Y ellos pidieron a estos jóvenes cautivos solamente 10 días, dice la Escritura, para ser alimentados con legumbre y agua. Y después le dijeron al capitán: observe nuestros rostros y actúe como usted desee, como usted dijo. Y dice la Escritura que al cabo de aquellos días fueron presentados ante el rey Nabucodonosor, estos jóvenes, y sus rostros estaban mejor presentados que todos aquellos babilonios. Y no solamente eso, cuando el rey les hace un examen, dice la Escritura, encontró más sabiduría en estos jóvenes hebreos, digamos en el lenguaje de hoy, un coeficiente intelectual superior al de los babilónicos. Y el rey los puso entre los sabios de Babilonia, a estos cuatro jóvenes hebreos, dice la Escritura. ¿Y qué pasó? Ahí viene el problema. Dice la Escritura que este rey tuvo un sueño y se lo olvidó, se le fue de la mente, y reúne los sabios, y Daniel estaba entre los sabios, como cuatro, como tres compañeros. Y los sabios que se presentaron ante el rey, que eran muchos, fracasaron. No pudieron no solamente interpretar el sueño, sino descubrir el sueño. El rey se le había olvidado. Y vino la pena de muerte. La pena de muerte, dice la Escritura, para todos los sabios de Babilonia, y entre ellos estaban los cuatro sabios hebreos para morir. Y dice la Escritura que Daniel se adelanta y pide audiencia con el rey. Que le dice: ¿por qué tanto apuro? Dice al capitán de la guardia. Pero ven al rey. Y pide del rey un tiempo prudente para poder descubrir el sueño. Él se ofreció, porque confiaba en el Dios omnipotente. Cuán grande era la fe de Daniel. Se ve en la Escritura. Y Daniel habla a sus compañeros: pidan al Dios de los cielos que nos revele esta situación. Es muy complicada. Y dice la Escritura que en visión nocturna el Dios omnipotente revela a Daniel el sueño y su interpretación. Cuando Daniel se presenta ante el rey quedó satisfecho y lo nombra primer ministro, primer gobernador de la provincia de Babilonia. No solamente sabio, sino gobernador número 1 de todo Babilonia. Y Daniel pide también una recompensa para sus compañeros, para ponerlos en diversos lugares, en puestos importantes, y el rey les concede.
hijo de Nabucodonosor. Y ocupó, ya muerto Nabucodonosor, los vasos de Jerusalén en una fiesta que habían sido llevados cautivos. Todos los utensilios habían sido llevados cautivos. Y aparece aquella mano en la pared escribiendo. Y el rey se conturbó, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. ¿Y ahora qué significa esto? Y dice la escritura que la reina, porque el rey no encontraba salida, estaba turbado. La reina le dijo, ay, un hebreo, ay, uno de la cautividad que en tiempo de tu padre pudo resolver estos problemas difíciles, interpretar sueños. Y lo fueron a buscar, y Daniel también quedó conturbado, porque era muy profundo el significado de aquella escritura. Y la escritura dice, la palabra del Señor, que aquella noche murió Belsasar. Pero antes de haber muerto, Daniel fue ascendido nuevamente al tercer puesto en el reino de Babilonia nuevamente. Con Belsasar, tercero, con su padre Nabucodonosor, número 1, gobernador. Y Daniel cuenta la escritura que en este reinado tuvo una visión celestial. Una visión celestial que fue la que usó el Hijo de Dios ante Caifás. Durante este reinado, Daniel vio 4 bestias. Eran 4 reinos que vendrían sobre la tierra. Y la última bestia era terrible, dice la escritura. Sumamente terrible. Pero al final, aquella bestia también es destrozada. Y aparece el anciano de días. Y los libros fueron abiertos, la visión de Daniel. Y aparece uno como el Hijo del Hombre, descendiendo de las nubes del cielo, para poner fin a aquella bestia y establecer el reino eterno para siempre de los santos. Eso le aconteció a Daniel, el reinado de Belsasar. Pero no termina aquí el asunto. Dice la escritura que al morir este hombre vino Darío, tomó el reino de Babilonia y ahí se armó el conflicto grave para Daniel. Daniel era 1, 2 y 3. Realmente gobernador no solamente de Babilonia, sino de todo el imperio que los medos habían invadido junto con Babilonia. Y había 2 compañeros, dice la escritura, 3 gobernadores principales, entre ellos estaba Daniel. Y era acusado de adorar al Dios del cielo, todos sabemos la historia. Y buscaban ocasión contra Daniel para poder eliminarlo, dice la escritura, sacarlo del gobernador. Y no podían encontrar defecto en él sino en la adoración al Dios del cielo. Y Daniel, cuando se enteró, dice que abrió la ventana, mirando a Jerusalén, y puesto de rodillas, sin temor, oraba al Dios de los cielos. Cuando fue denunciado ante el rey Darío, había firmado un decreto que el que adorase a otro Dios fuera del rey, sería echado al foso de los leones. Y así pasó con Daniel. Todos sabemos la triste historia. Fue lanzado, dice la escritura, que el rey luchó hasta la puesta del sol para poder evitar el ser lanzado Daniel. Pero era decreto de Media y de Persia firmado y tuvo que ser echado al foso de los leones. La escritura dice que el rey no quiso instrumentos esa noche, no quiso comer en esa noche. Ayunó, no podía. Madrugó temprano y llamó a Daniel, Daniel, Daniel. El Dios a quien tú adoras te ha podido librar
de la fosa de los leones? Y Daniel respondió, aquí estoy, el Dios. Es tremendo. Y Daniel salió. Y fueron arrojados aquellos con sus familias en la escritura. Es un caso muy triste, te cuenta la escritura. Ni un solo hueso llegó al suelo de aquellos acusadores. Y Daniel nuevamente es nombrado. Importante en ese reino. Y él cuenta algo que tiene relación con la profecía de Sofonía. Grande es el día de Jehová, cercano y próximo el día grande de Jehová. Daniel dice que en tiempo de ese rey Darío tomó en sus manos las escrituras y fue a leer el profeta Jeremías, dice la escritura, a ver por qué el pueblo de Israel fue castigado y expulsado y sacado de Jerusalén. Y allí encontró los años del castigo, 70 años de la escritura, que sería el pueblo castigado por su pecado de idolatría, por haber abandonado el Dios omnipotente y todopoderoso. Le esperaban 70 años de castigo, de desolación, de cautividad. Y Daniel no pudo soportar. Y dice la escritura que se puso de rodillas en ayuno, en ceniza, en silicio, rodeado de toda la humildad que puede tener un siervo de Dios para poder elevar su oración al cielo. Y Daniel se hizo pecador por todo el pueblo. Y en su oración, Daniel oraba, Señor, nuestra es la culpa, nuestra es la confusión, la humillación del rostro. No podemos levantar nuestra cabeza, hemos fallado, hemos pecado. Ten misericordia, porque de ti es el perdonar y el tener misericordia, y nuestra la humillación y la confusión del rostro. Y seguía orando Samuel, Daniel, dice la escritura, en esta oración tan larga. Se ve que oró mucho tiempo, porque las palabras finales de la oración que están registradas es, Señor, ten misericordia. Señor, oye la oración de tu siervo. Han pecado nuestros reyes, han pecado nuestros príncipes, han pecado nuestros padres, hemos pecado el pueblo entero. Ten misericordia, oye, oye. Y dice la escritura, con alegría y satisfacción para Daniel, después de una oración tan agonizante, tan preocupante, tan insistente, dice la escritura, que a la caída del sacrificio de la tarde le apareció un varón del cielo, el ángel Gabriel. ¡Qué sorpresa! Delante suyo se le apareció el ángel Gabriel. ¿Qué mensaje le trajo el ángel Gabriel a Daniel? El mensaje de Sofonías era cercano y muy próximo está el día de Jehová. El ángel le dijo a Daniel, muy amado, eres muy amado, muy apreciado en el cielo. Qué palabras hermosas, ¿no? Daniel es muy amado. Esas palabras fueron dichas solamente por Dios a su propio hijo. Este es mi hijo amado. Habla con Cristo el Padre en forma personal, con Daniel, que es el ángel Gabriel. Eres muy amado.
Se ve que por todos los ángeles en el cielo era conocido Daniel, era muy amado. ¿Sabe pues que el mensaje es que 70 semanas, Daniel, quedan para tu pueblo, Israel? Pero no solamente para tu pueblo, Israel. Quedan 70 semanas para quitar el pecado. 70 semanas para quitar la iniquidad. 70 semanas para que venga. ¿Qué cosa? Lo que hemos leído en Sofonías. Para que venga la justicia perdurable. ¿Qué palabra? Dice, sea ungido el santo de los santos. Qué mensaje glorioso. Qué satisfacción habrá sido para Daniel, estando en aquella cautividad, después de haber pasado por aquel trágico acontecimiento de los leones. Ahora tiene al ángel Gabriel, anunciándole de nuevo la libertad gloriosa que esperaba al pueblo de Israel en el futuro y a todos los creyentes en Cristo, porque es un mensaje dado para todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La venida, la llegada de la justicia perdurable. Pablo nos dice que Dios estableció un día al cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por medio de quién? De aquel varón Cristo, al cual Dios dio garantía, dio testimonio, con haberlo levantado, dice, de entre los muertos. Ese día se acerca, hermano. Ese día será un día, como hemos leído en Sofonías, donde los valientes no podrán gritar. Tendrán voz de amargura. Hemos leído. Voz de amargura. Es el día de Jehová, dirán los valientes. ¿Cómo será el día de Jehová? ¿Cómo será? El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, le dice, dándole valor a aquella iglesia por el trabajo que realizaba. Era una iglesia que predicaba el evangelio. Pablo daba testimonio de ellos, como que ya no hacía falta que Pablo fuese a ellos, porque ellos eran siervos del Dios que predicaban el mensaje a que fuera. Y no solamente eso le dice Pablo, vosotros tenéis un testimonio vivo, porque os habéis convertido de los ídolos al Dios viviente, al Dios vivo y verdadero. Sois una iglesia que os habéis convertido de verdad. Y esperáis en los cielos. ¿A quién? A Jesús. Al cual Dios levantó de entre los muertos. Escribe Pablo a esa iglesia. ¿Y ahora qué? Ahora viene para nosotros el mensaje de Pablo a la iglesia, aquí también en este lugar. Esperar de los cielos a Cristo, a quien Dios levantó entre los muertos, y que el cual nos libra de la ira venidera. ¿Qué ira? Les preguntaba a mí un señor director de la escuela en cierta oportunidad, ¿cómo Dios puede tener ira si se predica que es amor? ¿Cómo resolvemos la cuestión?
en el pasaje que hemos leído allí en el Evangelio de Juan, leemos y leímos que Dios ama a Cristo, Dios ama a su Hijo. ¿De qué manera ama Dios a su Hijo? Si yo también leo, tú también lees, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Para que dio al mundo Dios a su Hijo, para que muriera en una cruz. Y ahora cabe preguntar, y no hay respuesta, hermanos, ¿a quién ama más Dios? ¿A su Hijo o al mundo? ¿Te animas a responder? Yo guardo silencio. El Padre ama al Hijo, hemos leído, y todas las cosas puso en su mano. Y ahora cabe preguntar, ¿qué cosas puso Dios en su mano? Dios es un ser rico, es un ser todopoderoso, es un ser que no le falta nada, no le falta alegría, no le falta satisfacción, no le falta poder. Dios es Dios, tiene todo. Pues todas esas cosas que Dios tiene, sin dejar ninguna, dice la Escritura, y lo vamos a verificar, puso en las manos de Cristo, su Hijo amado. Todas las cosas de Dios están hoy en las manos de Cristo, su Hijo. ¿Quién es Cristo, el Hijo de Dios? Yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios tiene un solo Hijo? Es tremendo. En la tierra hay quien tiene 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dios no. Pudo haber tenido Dios más hijos que uno. No respondo. Guárdate. Es muy profundo la cosa. Dios tiene un único hijo. Unigénito. No tiene dos, tiene uno. Pero es omnipotente. Pues ese único hijo que Dios tiene, al cual ama, lo entregó por ti y por mí a morir en una cruz. ¿Lo has pensado bien? El Señor Jesucristo reconoce esa posesión. Dice la Escritura, no lo dice el predicador. Lo dice la Escritura, el Señor Jesucristo reconoce esa propiedad en su mano. Reconoce esa posesión de todas las cosas en su poder y en su mano. Y hay dos pasajes en la Escritura que el Señor testifica, el Hijo de Dios. Una la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 15, cuando el Señor Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Es tremendo. Algún hijo sobre la faz de la tierra se animaría a decirle a su padre, todo lo que tiene, mi papá es mío. No lo sé. Yo recuerdo en cierta oportunidad, no hace mucho tiempo, caminando allí por las calles de Galicia, encontré una señora llorando, sentada en un banco, en una plazoleta. Una señora muy conocida de la infancia, yo hacía muchos años que no la veía, un poquito mayor que yo. Le pregunté, me acerqué, porque la conocí. ¿Qué te pasa? Estoy muy triste. Me equivoqué muy grande de mi vida. Demasiado. Grande fue mi error. Yo tenía una propiedad, una hermosa casa, que heredé de mis padres, y cometí el grave error ante una escribanía de regalársela, de vendérsela a mi hijo y a mi nuera. Y ahora me echan fuera de casa. Yo vivía muy bien con mi jubilación, me contaba esta señora.
Tenía una secretaria, podía pagar con mi jubilación. Era dueña de mi casa. Cometí ese error de hacer una venta. No sé si acá existen, en España existen esas cosas raras. Y quedé sin mi casa y ahora me echan fuera de mi casa y tengo que ir a una residencia. No me dejan estar acá, no me dejan estar allí, no me dejan traer más la empleada para que me cocine. Yo podía pagar. Ahora si voy a la casa de alquiler, no me alcanza para la casa de alquiler, para la empleada. Y no me queda otra que ir a la residencia. Habiendo sido dueño, ahora no tengo más nada que mi jubilación. Y yo. Y aquí leemos en la Escritura la confianza que Dios tiene en su Hijo para poder entregarle todas las cosas a fin de que el Hijo no se quede con todas las cosas. ¿Qué tiene Dios? Que le entregó todo a su Hijo. La adoración, la alabanza, la salvación, la justificación, el poder, todo está, hermano, en la mano de su Hijo. Todo. Y Cristo le dice, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Con qué autoridad? Y decía la verdad, todo lo que tiene el Padre es mío. Pero no solamente eso, encontramos otro versículo más que acredita esa autoridad. En el capítulo 17 del mismo libro de Juan, cuando el Señor Jesús estaba orando a su Padre, en el capítulo 17, creo que es el versículo 10, el Señor Jesús ora así: todo lo mío, todo lo tuyo es mío. ¡Qué tremendo! No es suficiente que leamos que el Padre dice, ama al Hijo y le pone todas las cosas en su mano. Ahora es el Hijo que reclama posesión. Todo lo tuyo, Padre, es mío. ¿Por qué? ¡Qué tremendo! ¿Qué unidad perfecta, hermanos, hay entre Dios Todopoderoso y su Hijo amado Cristo, nuestro Señor? ¡Qué unidad perfecta! Es ahí que llegamos a la profundidad que Dios es uno en tres. Dios es uno. Cristo lo ha dicho. No admite discusión. Cristo lo ha dicho. Yo y el Padre no somos dos. No. Dijo todo lo contrario. Yo y el Padre somos uno. Por eso el Padre ama al Hijo. Porque es un Hijo perfecto, cielo. Un Hijo que dice la Escritura, al final de todo el tiempo, le entregará todo a su Padre. ¡Qué Hijo perfecto! Eso está escrito. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Para terminar, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se entregó en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida eterna y la ira de Dios caerá sobre él. ¿Cómo será la ira de Dios en ese día? En ese día que hemos leído que Pablo habla allí. Cuando este mundo sea juzgado, ¿qué podrá decir el mundo de un amor tan profundo que Dios ha manifestado en la persona de Cristo, desprendiéndose de lo que más quería? Si vamos a observar lo que la Escritura, analizar lo que la Escritura dice acerca de Cristo y Dios en la eternidad, es tremendo. La Biblia dice que la delicia de Dios era su Hijo. Era su deleite. No era la televisión, no era el internet,
Cristo el Señor. Por eso ese día se levantará la ira de Dios contra aquellos que rechazan a Cristo. Pablo, cuando escribe a los Tesalonicenses, en el mismo capítulo que hemos mencionado, le dice que el Señor vendrá como llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no han obedecido al Evangelio. Y dice más: a vosotros los que creéis daros reposo, y a los que no obedecen el Evangelio sufrirán pena de eterna condenación. Ese día Dios va a tener fuerza, poder y autoridad para descargar su justicia, su ira contra aquellos que rechazaron a Cristo. Si el mundo tuviera conciencia de lo que significa rechazar a Cristo, lo que les creen, caerían de rodillas, como cayó Daniel ante el Dios omnipotente. Porque ha sido muy grande el dolor que Dios habrá tenido cuando vio a su hijo colgado en la cruz, que no lo pudo escuchar. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No lo escuchó. Dios no lo escuchó. Lo dejó morir. Por eso, en ese día, la ira de Dios se levantará contra todos los impíos que han rechazado y se han burlado de este amor tan grande. Y hay una advertencia para todo ser humano que dice: Dios no puede ser burlado. Dios no admite la burla. Dios es un ser solemne, es un ser verdadero. En él no hay sombra de variación. Por eso, en aquel día será un día tremendo para los impíos, serán como un poco. Pero hay una oportunidad de escapar de esa condenación. Solamente en Cristo, el Hijo de Dios. Porque hemos leído en esta noche: el que cree en el Hijo tiene vida eterna.